Bueno, estimado Juan, ya se está conectando gente. Vamos a dar 2 minutos para que se puedan conectar y iniciar en beneficio de quienes ya se están conectando, iniciar en un par de minutos, iniciar la presentación. Vamos a dejar hasta dentro de 2 minutos para iniciar la presentación. Perfecto. Estoy viendo un amigo de Chile ahí, otra compañera de la de Argentina, así que también la discusión también por las redes ha ayudado. Bueno que hay gente de distintos países iberoamericanos. Posiblemente cualquiera que esté interesado desde cualquier parte del mundo puede conectarse. Tú sabes, Juan, que nosotros hemos compartido con la gente de Iberoamérica, así que ojalá también tengamos algún lusoparlante que comprenda el castellano, lo que es muy habitual, muy habitual que quienes hablan el portugués entiendan razonablemente bien el idioma nuestro, así que es muy bienvenido, más teniendo en consideración que tú vienes de un departamento fronterizo donde el portugués tiene gran influencia, ¿verdad? Totalmente, el portuñol, exactamente. Ahí la gente en tu departamento habla más portuñol que español, me parece. Totalmente. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos, amigas y amigos. Un gusto estar con Juan Cros para iniciar este webinar. Lo difundimos desde INACAL en Uruguay, pero nuestro panelista invitado está en la ciudad de Rimini, en Italia. Juan Cros es uruguayo, pero sus afectos lo han llevado a Colombia, casado con una colombiana, con hijas colombianas, viven habitualmente en Bogotá, Colombia, pero él tiene relación como uruguayo y como hombre que viene trabajando hace mucho tiempo en temas de estrategia a nivel latinoamericano, tiene mucha relación con personas de otros países de Latinoamérica. Yo le comentaba ahora al inicio, INACAL tiene un gran relacionamiento en toda Iberoamérica, o sea que además de quienes hablamos castellano, quienes hablan portugués tienen una participación muy importante en Iberoamérica, y el objetivo nuestro es aprovechar la similitud lingüística para compartir con quienes hablan portugués también el conocimiento que se puede desarrollar en nuestras redes latinoamericanas e iberoamericanas. Bueno, yo ya lo presenté a Juan, no quiero extender mucho la presentación, decir simplemente que agradezco a una de las personas que tiene más conocimiento de los temas de mejora continua, de los modelos del Instituto Nacional de Calidad, que ha integrado el Consejo de Jueces del Instituto Nacional de Calidad en muchas ediciones. Es un hombre que tiene un gran conocimiento, es Alejandro Ramauro, quien nos presentó ya hace unos años a Juan, y como los tres somos interesados en los temas de estrategia, hemos desarrollado una linda amistad con Juan. Bueno, teníamos la oportunidad de pensar un poquito en conjunto, porque la estrategia es mucho de cómo razonamos, cómo alineamos nuestras ideas para lograr los objetivos que cada uno de nosotros en sus organizaciones considera estratégicos. Así que bueno, le agradezco a Alejandro Ramauro por el hecho de que me presentó a Juan Cros, y Juan es de las personas que viene impulsando los conceptos de estrategia. Yo quiero mencionar también al contador Cecilio García Sarchiari, que es una persona que desde hace muchos años impulsa la mejora de procesos, la mejora de las estrategias desde ACDE Uruguay, y yo lo conocí
en el siglo pasado, en el milenio pasado, y tuvimos actividades conjuntas entre el viejo Comité Nacional de Calidad del Uruguay y el contador Cecilio García Cerchiari, uno de los impulsores de los conceptos de estrategia. Entonces yo no los aburro más con mis palabras, le dejo paso a nuestro conferencista. Juan, adelante, un gusto que desde Italia estés compartiendo con nosotros tu conocimiento y las perspectivas estratégicas que tú estás visualizando. Un gusto, adelante Juan. Perfecto, buenas tardes, buenas noches para mí, buenos días, para al menos mediodías para la gente de Chile, de Perú, de Colombia. Bueno, un gusto, Gonzalo, muchas gracias al Instituto Nacional de Calidad, siempre es un placer estar trabajando estos temas en conjunto, y además por ser uruguayo, obviamente, siempre cercano a la problemática del país y de nuestra región. Vamos a ir avanzando. Bueno, quiero saludar a algunas de entre tantas personas, pero a mi amigo Andrés Cantón, que hace mucho tiempo no lo veo personalmente, un colega chileno que sabe muchísimo también de temas de desarrollo humano, de liderazgo, así que lo saludo Andrés. Está nuestra presidenta de SLAD Internacional, María Eugenia Balut, de Córdoba, así que, y gracias por esa mención, Gonzalo, de Cecilio, que sigue siendo nuestro referente permanente en SLAD de Uruguay, y esperamos contar, bueno, este año vamos a Buenos Aires a propósito por SLAD, el Congreso Latinoamericano, ya en 2 mesecitos espero estar por allá, y en mayo del año próximo lo haremos ahí, así que ya compartiremos con la gente de INACAL también las fechas y cómo trabajaremos en conjunto esos temas. Pero bueno, vayamos a lo que vinimos para aprovechar los minutos. Este tema es muy amplio, hablar de estrategias o de retos y desafíos hacia el 2030. Primero que se nos vino el 2030, ¿no? Yo a veces me acuerdo en 2010, 2012, 2015, cuando hablábamos de los desafíos hacia el 2025, hacia el 2030, y parecía que estábamos lejísimos. Y estamos a menos de 7 años, porque este 23 ya estamos, como quien dice, terminando marzo, así que nos queda menos de este año, nos quedan 6 años y poco, ¿no? 6 años y medio, y lamentablemente, voy a empezar por ahí, los objetivos de desarrollo sostenible, que simplemente los pongo para tenerlos presentes, que también parecían allá por 2010 cuando se plantearon un tema de que, tenemos tiempo, vamos a cumplir en gran parte estos objetivos. Lamentablemente no me voy a poner negativo, porque si empiezo a mirar esto, y sobre todo en América Latina, la verdad que estamos cada vez más lejos. Y después podríamos analizar, pero en otro webinar, porque no es el tema de hoy, si la pandemia tuvo que ver, que seguramente sí, por supuesto, si los temas de la crisis financiera del 2008 y ahora esta que estamos viviendo, en fin, pero siempre estamos llenos de excusas, ¿no? Porque en este mismo momento hay otros países que han hecho en el mismo contexto mundial, van para adelante y siguen haciendo cosas. Entonces me parece que tenemos que, gran parte de la fórmula de resolver nuestros problemas en América Latina es sincerarnos algún día, todos, empresarios, trabajadores, el sistema político, por supuesto, las universidades, y la sociedad civil en su conjunto, decir, dejémonos de poner pretextos, ¿no? Y a ver qué pasa, por qué nosotros no podemos avanzar en alguno de estos temas. Pero no hay duda que esto nos da un marco de referencia. Hay que tenerlos presentes, porque el tema de la pobreza, de bajar el hambre, de mejorar la salud y el bienestar de las personas, de mejorar la educación, etcétera, la igualdad, que se viene mejorando pero falta mucho. Hoy se está hablando, por ejemplo, ya más que de igualdad de género, de otra discriminación, que estamos hablando del edadismo. Yo voy a cumplir 50 años este año. Parezco de 40, pero ya voy para 50. Y bueno, al menos me quiero creer yo eso, ¿no? Pero no importa. Lo que quiero decir es, empiezo a sentir y a entender lo que tal vez hace poco tiempo no entendía, y ahí viene un tema de empatía, que también es fácil decirlo, pero no lo aplicamos casi nunca, que cuando uno hasta que no le pasan las cosas no se da cuenta de lo que sentía realmente el otro. Y el edadismo es un problema grave, es la nueva discriminación de este nuevo siglo y de las próximas décadas, si no hacemos cosas, por supuesto, ¿no? Porque ahora, como lo vamos a ver en las tendencias demográficas, lo único seguro que tenemos es que el mundo va a envejecer, y va a decrecer incluso hacia el 2080, va a empezar a estabilizarse el crecimiento mundial y va a decrecer, porque las curvas se van a cruzar, va a haber más muertes que nacimientos. En el mundo, en algunos países ya está pasando, aquí en Europa, en Italia, por ejemplo, ya está pasando, en Japón, etcétera. Uruguay, de América Latina, 1 de cada 4 personas ya tiene más de 60 años hoy en Uruguay, gran tema, pero no me quiero centralizar solo en eso, porque es el tema que hoy estoy estudiando y me entusiasma mucho, el tema de la economía plateada y las oportunidades del talento senior y del emprendimiento senior, pero la idea no es concentrarnos solo en eso. Pero quiero decir, van a seguir surgiendo, las desigualdades están al orden del día. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo como una referencia, ni hablar en el tema del agua.
en el tema climático. Ya no es un problema de opción, de más económico o menos económico, de que gana más dinero una empresa o no. Es un tema de conservar la casa, porque si no, realmente no vamos a tener casa para nuestros hijos, nuestros nietos, y esto no es mentira. A mí me alarma escuchar a Jeremy Rifkin, un autor que yo respeto mucho, de la década del 90, con su libro Al fin del trabajo. Hizo un libro en 2019, que después vino la pandemia y pasó medio desapercibido, que se habla del New Green Deal, que de alguna forma él habla del nuevo Acuerdo Verde, y él en ese momento decía que si en la década del 20, esta, que ya estamos transitando la tercera parte, no se hacían las cosas que había que hacer, todo lo que se hiciera y se dijera después del 30 ya era tarde. A mí me da miedo porque respeto a muchas de esas personas que en aquel momento, en el año 96, predijo el fin del trabajo. Y si bien es exagerado el nombre, el concepto del fin del trabajo, no podemos negar que 30 años después, 20 y pocos años después, se están transformando los trabajos, están perdiendo algunos, están creando otros, hay nuevas formas de relaciones laborales. O sea, es un autor de esos que yo respeto mucho. Entonces, cuando Rifkin dice, pongámonos las pilas, ayer el Antonio Guterres de Naciones Unidas, el secretario general, dijo, si no hacemos y no aceleramos esto, realmente no vamos a poder seguir hablando del cambio climático. En conclusión, estos objetivos, los ODS, se van a tener que reformular hacia el 2040, hacia el 2050, pero es un marco de referencia. Pero yo voy a 5, hay autores y consultoras que hablan de 8 megatendencias, 10 megatendencias, 20 megatendencias, bueno, depende del nivel de profundidad que lo abramos. Yo elegí este cuadro de 5 megatendencias que tenemos en los próximos años, ¿no? Que ya son presentes y son tendencias firmes. Retos ambientales, está de más decir, Uruguay lo está padeciendo. El tema de la sequía en este momento en Uruguay no es chiste, creo que tampoco se le está dando la importancia en la sociedad en general, por lo que he visto hablando con amigos, con familia, con algunos dirigentes políticos y en el gobierno, que parece que todavía la lluvia va a venir y tiramos 2 o 3 meses y después vamos viendo, ¿no? Estamos volviendo a la época antigua, prehistórica casi, ¿no? A pedirle a los dioses que llueva. Y estamos dejando de lado lo que tenemos que hacer, cambiar hábitos de consumo, hacer inversión en reservas de agua, utilizar más riego, más inteligentemente, etcétera, etcétera. No voy a entrar específicamente en el tema del agua, porque cada tema de esto sería para un webinar o 2, mínimo, con información, con datos y demás. Pero sí plantear el tema de que Uruguay, ya Ciudad del Cabo hace unos años tuvieron que suspender el tema del agua potable porque no había agua en Sudáfrica. Estamos teniendo muchos problemas y en Uruguay no es la excepción. El tema de la sociedad y los cambios demográficos, que es donde tal vez más me voy a centralizar hoy, es apasionante lo que está pasando y lo que va a pasar ya, en 10 años, 15 años. La globalización y la conectividad, este concepto de global y local, es decir, que a un país como Uruguay lo puede complicar muchísimo. Uruguay tiene muy poco mercado interno, necesita abrirse, el gobierno está empecinado en eso y me parece muy bien, en buscar mercados, en hacer acuerdos con los pros y los contras que tenga, pero es un país demasiado pequeño para cerrarse. Y el concepto de los nacionalismos y este concepto de la producción local nos puede complicar muchísimo. Tiene su asidero en el tema medioambiental. Ustedes saben que los 15 barcos portacontenedores más grandes del mundo tienen una huella de carbono equivalente a 760 millones de autos. Repito, los 15 barcos más grandes de carga, los famosos estos portacontenedores, los famosos trans, no sé qué, que trasladan tanto producto y mercadería porque el mercado de primer mundo quiere los espárragos peruanos, los aguacates colombianos, ¿sí? La carne uruguaya y argentina, está muy bien porque da trabajo, etcétera, pero el problema es que eso está generando una huella de contaminación equivalente a 760 millones de autos. Entonces también nos estamos mintiendo cuando decimos que la principal contaminación es en las motos, en los carritos y en las cuestiones que gastamos nosotros. Está bien que la huella individual es muy importante. Griselda Lazaga, una colega argentina de SLADE, me estaría diciendo, Juan, no, cada uno tiene su responsabilidad, por supuesto. Pero los grandes números dicen que 15 barcos contaminan lo mismo que 760 millones de autos. Así que hay que tener las cosas claras de que ese va a ser un tema en los próximos años que tal vez, les digo antes, les adelanto algo, negocio de los cruceros, cuidado con los cruceros. Probablemente en algunos años no va a ser prohibido incluso, o al menos va a ser muy costoso por los impuestos que se le va a cobrar a la industria de cruceros, porque contaminan una barbaridad por la cantidad de personas que van arriba de ese barco. Son detalles que van a cambiar hasta la forma de viajar, la forma de hacer turismo. Entonces nos vamos a tener que adaptar porque si no, no vamos a sobrevivir. Es un tema no de más lindo, más feo, más barato, más caro, de sobrevivencia. El tema es el país, nuestra región, la más desigual del mundo, de las menos innovadoras del mundo junto con África, y ahora ya entraré a África en un rato. ¿Qué hacemos para enfrentar esto que es una tendencia y por lo tanto va a pasar? Si no en el 30, en el 40, en el 50, pero va a pasar. Y un país como el nuestro, ¿qué va a hacer? Si no pueden venir cruceros, si no podemos viajar mucho, si no podemos portar tanta nuestra carne.
etcétera, etcétera. Bueno, crecimiento de la economía emergente, esto es el tema de los países asiáticos, y interesante el tema africano, que lo vuelvo a reiterar, el tema de África, y los avances tecnológicos, que bueno, ni hablar que estamos en ese tremendo momento, ahora todos estamos con el chat GPT, no entendemos muy bien qué significa, estamos asombrados de su funcionalidad. Yo hoy traje una lámina simplemente, para el que no haya entrado todavía, de la web de OpenAI, que es el creador del chat GPT, pero lo interesante detrás de eso es qué es lo que hay en inteligencia artificial. Hoy mi hija de 8 años me preguntaba, pero papá, ¿quiere decir que entonces eso piensa más que nosotros? ¿Y va a hacer más cosas que nosotros? Sí, mi amor, sí. Simplificando el tema, sí. Ahora, no hay que tenerle miedo, puede ser una gran herramienta, pero para eso hay que desarrollar la habilidad del pensamiento crítico en los humanos, que no la estamos desarrollando. Entonces es complejo el tema realmente. Sigamos. Traje algunos datos que yo recomiendo y que también siento que nuestras empresas, sobre todo, en nuestros gobiernos también, o se sabe pero no se actúa en consecuencia. Pero en el sector privado creo que en América Latina falta muchísimo de entender y de ver más gráficas y más estadísticas de escenarios sociodemográficos del mundo, porque los cambios demográficos son los que van marcando cambios de comportamiento de consumo, regiones donde se va a vivir más, formas de vivir, si en el campo, en la ciudad, si con más tecnología o menos tecnología, etcétera, ¿no? ¿Qué enfermedades nuevas van a haber? Y hay que entender los movimientos migratorios y demográficos de las estructuras sociales de la humanidad, ¿no? Del planeta. Y aquí tenemos, bueno, la tendencia del total de la población total, que sabemos que estamos en franco crecimiento hacia el entorno de los 10.000 millones, ¿sí? Pero va a llegar un momento, como ustedes lo ven, que se empieza a aplanar esta curva hacia el 2060 y se tiende luego a empezar a caer hacia el 2100. ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos 8.000 millones de personas creciendo más o menos 80 millones por año en el mundo, es decir, que en 12 años vamos a ser 1.000 millones más, y en 24 años, 25, es decir, alrededor de 2050 estaríamos llegando a los 10.000 millones, pero se va a ir enlenteciendo y luego incluso vamos a decrecer. Pero hoy tenemos una gran presión, sobre todo hasta el 2050, 60, una gran presión de seguir generando energía y recursos en el mundo para que esta población nueva pueda comer, pueda movilizarse, etcétera, ¿no? Y acá voy específicamente a dos países que son referentes en esta población mundial, ¿no? China y la India. Y miren lo que pasa con China. ¿Por qué lo pongo el ejemplo? Porque parece que todos tenemos que hacer acuerdo con China, y ojo que no estoy hablando mal de nuestro querido gobierno, con el cual además tengo cierta relación y simpatía, pero los acuerdos y que China nos va a salvar y que todos tenemos que estar bien con China, sí está bien, pero cuidado con China porque China va, ya en este momento, en 2020 y poco, empieza a decrecer. Es decir, empieza a envejecer demasiado la población. China en pocos años, en 2030, va a tener unos 110 millones de más personas de 60 años y va a decrecer en 60 millones de personas de entre 15 a 59 años. Es decir, va a perder 60 millones de personas de mediana edad jóvenes y va a tener más personas senior o de más de 60 años. Entonces, eso es una tendencia y vemos la gráfica cómo pega una caída impresionante en los próximos años. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Si yo vendo cosas para el mercado silver, para las personas de más de 55 o 60 años, puede ser un buen mercado. Sí, sí, pero el motor del crecimiento de China de los últimos 25 o 30 años ha sido el crecimiento que tenía en la población joven, mano de obra económica, consumo nuevo, porque eran clases muy pobres que habían llegado a ser clases medias emergentes, 300 millones de chinos aproximadamente, y eso ya está. Así que cuidado que este va a ser, es un tema lo de China lo que va a pasar, porque es un imperio que quiere volver a ser imperio, pero está empezando a perder fuerza ya rápidamente, porque esto va a ser un problema interno de China además, en un país donde más no hay migración. No hay migración. Entonces, en conclusión, tenemos que mirar muy bien ahí que es un actor importantísimo y lo va a hacer por décadas, pero no sobreestimemos la capacidad de crecimiento y de consumo de China, porque nos podemos llevar una sorpresa. Y sin embargo, y ahí vamos a la India, y miren lo que pasa con la India, el crecimiento de la India ha sido mucho más suave, pero ya en este momento está cruzándose en población, o sea, va a empezar a ser más grande después de fin de año India que China, y la tendencia sigue creciendo y se estabiliza, y recién allá por 2050 y pico, 2060, empezaría a crecer, pero después de que llega a más de 1.650, 1.700 millones de personas. En cambio, China se va a quedar en los 1.400 y va a seguir perdiendo población antes incluso. ¿Qué quiero decir con esto? India es un país más joven. No estoy diciendo que sea mejor por eso, pero es una realidad. India es un país más joven. Sí, con otra civilización diferente a la China, todas somos distintas, está bien, no vamos a entrar en esa profundidad del tema. Pero hay que mirar más a la India, sobre todo en potencial de crecimiento después del 2030 en adelante. Y creo que nuestro país, como un país pequeño, tiene que mirar muy bien esto, y no solo a nivel de gobierno, digo, el sector emprendedor, el sector empresarial, empezar a entender un poco más esta civilización, entender este sistema de castas sociales que vive India, y toda esta gente joven que además está saliendo a estudiar a primer mundo muchísimo, aquí al Reino Unido,
a Estados Unidos. Hay que entender hacia dónde va la India, que tiene un perfil mucho más bajo. Ustedes vieron que no entra en las polémicas, no se reúne con Putin, no se reúne mucho con Estados Unidos, no entra en la mediar entre Israel y Palestina, no habla, no es un actor que políticamente parece que no existiera, pero pasa a ser el país más grande del mundo hoy ya en población, y va a seguir y va a cobrar más ventaja respecto a China en ese sentido, en población más joven y de mayor cantidad en el mundo. Así que es un actor que hay que tenerlo muy presente. Aquí otra gráfica que también es muy relevante y que me gusta mucho, porque yo a veces me pregunto por qué le hemos dado tanto la espalda al África. En América Latina en general, no solo en Uruguay, ¿no? Incluso con componentes geográficos y étnicos en muchas partes de América Latina, sobre todo en América del Sur, muy similares. Yo viví muchos años en Colombia, y les aseguro que hay zonas de Colombia que no debe variar. Yo nunca estuve en África, ¿no? Pero por el clima, por las situaciones de infraestructura, de falta de comunicaciones, de mucha selva, de muchos problemas de enfermedades, incluso en ciertos sectores de Colombia que todavía existe, bueno, debe ser muy similar a ciertas zonas del África subsahariana. Pero siempre hay un tema cultural que parece que queremos ser europeos. Todos miramos a Estados Unidos o a Europa, primer mundo, ¿no? Y ahora a China y a Japón en algún momento, aunque no entendiéramos mucho las civilizaciones que son tan diferentes a las nuestras, pero de África, que lo tenemos ahí, que estuvimos unidos desde el punto de vista continental, ¿no? Hace mucho tiempo, parece que lo estamos negando. Y cuando ustedes ven este gráfico ahí, las ciudades más grandes, los puntos rojos, y cuanto más grande es el punto más rojo y más grande, es que va a tener más población. La capital de la República Democrática del Congo va a ser una de las 20 ciudades más grandes del mundo en 10, 15 años. No sé si es bueno o es malo, yo no estoy defendiendo la urbanización acelerada, pero es una realidad. Cada vez hay más, es otro problema, ¿no? Otro tema. El despoblamiento de las zonas rurales para ir a meterse en grandes urbes. Pero va a haber un grupo de ciudades que van a tener gran parte de la población mundial, y entre ellas muchas de África. Y como ustedes verán, mucha del África no blanca, no del norte, no que es más musulmana, más influenciada por Europa y por el mundo árabe musulmán, sino las que están enfrente a nosotros, que compartimos el Océano Atlántico, ni siquiera de la Ruta de la Seda, que es la que le interesa a China, que es la otra zona allá, del Cuerno de África, con muchos problemas, que cruza por Yemen, en el sur de la península arábiga, que ahí viene la Ruta de la Seda, que es otro tema tremendo, pero viene por ese lado, la Ruta de la Seda va para aquel lado. Nosotros tendríamos que hacer una ruta ida y vuelta, al menos con África. Y una curiosidad, ¿no? Nuestro país acaba de cerrar hace unos meses la embajada en Angola, que entiendo que era el quinto comprador de lácteos de Uruguay, si no estoy mal, algún día había alguna gráfica que era un comprador interesante. Podrá seguirlo siendo, y eso demuestra que no por tener una embajada o no, vamos a fomentar más el comercio, no necesariamente. Debería serlo, pero no necesariamente. Ahora, la señal política que se da para este continente, no solo para ese país, sino para todo ese continente, es un poquito inequívoca, ¿no? Es extraña. Entonces yo sigo pensando, tenemos una gran influencia cultural francesa, europea, está muy bien, pero en algunos sentidos Europa ya fue. Y bueno, ahí estamos con el Tratado Mercosur-Unión Europea hace 25 años. Yo empecé a estudiar Relaciones Internacionales en el año 92, y se empezaba a hablar, apenas había empezado el Mercosur con los acercamientos con la Unión Europea. Creo que en aquel momento no se llamaba Unión Europea, incluso era el Mercado Común Europeo. Año 92, hacía un año que se había fomentado el Mercosur en el 91, 26 de marzo del 91, el Tratado de Asunción. Y seguimos, ¿no? 30 años después, y lo más probable es que no lo firmemos, o firmemos algo que no era lo que originalmente y a un país agropecuario, agroindustrial como Uruguay le pudiera servir. Quiero decir con esto, no es que no sea Europa, sí a Estados Unidos, sí a China, un poco más de sí a la India de lo que hoy, y bastante más que sí a la propia América Latina y al África, porque los tenemos ahí cerquita, ¿no? Esto es expectativa de vida mundial. Expectativa de vida mundial está clarísimo, no voy a entrar mucho en detalle en esto. Tampoco hay que creerse este cuento no, lo digo con respeto, ¿no? Yo también lo estoy estudiando, esta tendencia que ahora todos decimos con facilidad, vamos a vivir 100 años, todo el mundo va a vivir 100 años, no, es un poquito mentiroso ese concepto, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el desarrollo de la ciencia. Hay un doctor en Harvard que está hablando del paradigma, de cambiar el paradigma de que la vejez no es algo que es una enfermedad y por lo tanto podría tener cura. Bueno, no voy a entrar en esa polémica, que también es un tema hasta filosófico, ético, en fin, ¿no? Pero más allá de que estoy seguro que cambiando el paradigma y la forma de ver la vejez se van a encontrar soluciones, por lo menos de alargar la vida y de vivir de mejor calidad que hoy por hoy, pero estamos hablando de una tendencia que a no ser que pase algo exponencial de descubrimiento. Bueno, cuando uno va a Israel, va a Haifa, al Silicon Valley israelí, y te dicen en Technion University, empieza un video diciendo en 2048, como que ya fuera el año 2048, hoy curamos el cáncer. Los israelíes están trabajando bajo el paradigma de que en 2048, es decir, en 25 años,
hayan curado el cáncer, ¿no? Bueno, ojalá, pero digo, lo que quiero decir con esto, las cosas por su nombre, no es que vamos a vivir 100 años, pero ya vamos a vivir suficientemente bastante más que hace 70 años, que el promedio de vida de 50 y pocos años. El promedio que todavía en África es 57 años hoy, y hace 10 años era 47. El continente que más viene mejorando la extensión de calidad de vida, pero todavía sigue siendo muy bajo, 57. El promedio mundial está en 60 y poco, 64, 65. No nos creamos el cuento, porque hay zonas del mundo que tiran muy abajo el promedio. En América Latina, primer mundo, sobre todo el mundo más occidental, ese promedio ya está en 79 en los hombres, 80 y tantos en las mujeres, lo que hace un promedio de 81, 82 años, lo cual es muy bueno y mucho mejor que hace 70 años, 50 años, y eso también es parte de la explicación de lo que veníamos diciendo, que cada vez somos más, vivimos más, hay menos nacimientos, que acá los vamos a ver. Acá es un tema de Latinoamérica que está totalmente asociada a la población total también al comportamiento general, pero miren esto en tema de fertilidad, o sea, de nacimientos. Cómo incluso América Latina, que es la línea azul, y el Caribe, que en la década del 50 teníamos casi 6 hijos promedio, y en el mundo eran 4 y medio, bajó estrepitosamente en el 2000, y sobre todo este principio de siglo al revés, viene teniendo menos. ¿Que eso qué explicación es? Bueno, porque la mujer obviamente, y sobre todo en América Latina, ha tenido más acceso a la educación, trabaja, más igualdad, y por lo tanto quiere también hacer otras cosas, y está perfecto, y eso hace que, bueno, que hay una tendencia de que vamos a tener muchísimos menos hijos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? La línea ya está en menos de 2 hijos, y eso va a hacer que América Latina, que todavía tiene un promedio de edad relativamente joven, en pocos años es tal vez el continente que luego envejece más rápido, ¿no? Hoy es Europa claramente el más envejecido. Pero simplemente para confirmar de que América Latina tiene un comportamiento muy similar al mundo, e incluso en algunos indicadores más acelerado en el tema del envejecimiento. Esto es muy gráfico, esto está sacado del informe de Naciones Unidas, ¿no? Por las dudas, ¿no? De los estudios sociales del World Population Prospect del año 22. El tema, miren cómo se va a cruzar hacia el 2050 y algo, 2060 más o menos, va a empezar a morir más, va a empezar a decrecer la población de América Latina, porque va a haber menos nacimientos y más muertes, que las muertes, ¿no? Y ya vemos la tendencia como ya empezó esta curva de cambio, ¿no? Esto es muy gráfico para lo que quiero después decir del tema de la economía senior. Los de más de 65 años es impresionante cómo la curva se ve claramente, y también un crecimiento entre los que hoy tenemos 25 a 64, pero un decrecimiento entre los más jóvenes, porque obviamente van a nacer menos personas, ¿no? Esto es otro gráfico que muestra muy gráficamente, valga la redundancia, con los colores, lo que era en 2015 el planeta y lo que sería en 2050. Parece un mapa de cambio climático, ¿no? Por el rojo fuego y el amarillo, pero no. Es de las zonas donde vamos a tener población de más de 60 años. Y bueno, esos rankings ahí de cuanto más rojo es más del 30% de la población de esos países que está en el color más rojo, entre 25 y 29 ese color un poquito más rosáceo, y 20 a 24 el color más naranja. Excepto el África que se ve, y algún pequeño zona de Asia, prácticamente, que puede ser ahí algún país como Afganistán y demás, el resto va a estar envejecido con más de 60 años. Esto no quiere decir que sea malo, al contrario, si cambiamos el paradigma de lo que llamábamos vejez, mal llamado, pasividad, y donde ya la gente pensábamos que era un desecho y que no iba a consumir y que simplemente tenía que gastar en medicamentos, consultas médicas, internaciones, residenciales, etc. Ahí está el error. Si cambiamos el paradigma, al contrario, este sector va a ser el que va a mover en gran medida la economía mundial en los próximos años y décadas. Y ya ayer casualmente en Uruguay, que yo me conecté desde acá y había otros colegas ahí, se habló con una organización que ya, con Endeavor Uruguay, con Senior, que es una asociación no gubernamental que está trabajando estos temas en Uruguay. Hubo un evento de un par de horas interesante, al menos para empezar a concientizar a los emprendedores de que empiecen a mirar con otros ojos como mercado, incluso al mercado senior, ¿no? Pero bueno, hay mucho por hacer en esta etapa. Este también es el Global Innovation Index, hay varios, pero bueno, el de este año, del año pasado, el que está vigente, que muestra, bueno, yo me voy a quedar con la foto que a nosotros nos interesa, que es América Latina, ¿no? De México hacia abajo. Esos colores, cuanto más azulitos, grises, es que estamos peor en el ranking. Ustedes piensen que en el top 10, Suiza está número 1 y tiene un score de 64.6, porque está en la línea más clarita, que entre 60 y 70, ¿no? La más amarillita. Y de ahí los top 10, Dinamarca es el 10º y está también ahí con 50 y pico.
Israel me llama la atención que viene bajando, un país que hasta hace pocos años era un líder en temas de tecnología, de startup, podemos hablar de Israel también, pero igual sigue siendo el más innovador del medio oeste, de la zona donde está, con un 50.2, Corea sigue firme con un 57.8, es decir, no es casualidad que el hemisferio norte, y sobre todo los países escandinavos, y obviamente Japón, China viene mejorando, y Corea del Sur muy fuerte, son los que están moviendo la innovación en el mundo. Y nuestra región, nuestro continente, después de África, no hay duda, lo más... pero ojo, África en un momento donde sí hay inversión, donde están empezando a cambiar las cosas, donde recién mostrábamos el mapa de las grandes ciudades que va a tener África en pocos años, donde China es el continente donde más se está invirtiendo, más que en el propio Asia y en Europa, ahí invierte por la ruta de la seda. Pero en África está invirtiendo muchísimo China porque ahí están las grandes riquezas que la población mundial va a necesitar para sostenerse, más una población como la China, y por lo que dijimos hace un rato, que va a tener cada vez población más envejecida, con menos fuerza laboral y con más necesidades de alimentación, además clases medias emergentes, etc. China tiene un problema complejo que tiene que salir a buscar los recursos que no tiene afuera, y está invirtiendo muchísimo en China, es el continente que más invierte. Entonces, ahí hay una tendencia, por lo menos, de que parecería que se hacen las cosas bien, lo veremos. Algunos países de África, al menos, van a tal vez a estar en mejor situación en algunos 20, 30 años que nuestra América Latina. Entonces, a mí lo que me preocupa de América Latina no es tanto la foto de hoy, es la tendencia. No vemos por dónde, no vemos interés en el mundo, no somos significativos políticamente, no somos significativos desde el punto de vista... Ahora hay una cierta expectativa con el litio, ¿no? El triángulo del litio, que tenemos que algunos dicen el 60, otros el 70% del litio del mundo entre Argentina, Bolivia y parte de Chile. Bueno, pero si no nos ponemos de acuerdo ni para sacar adelante el Mercosur, va a ser una novela interesante ver esto entre Chile, Argentina y Bolivia, a ver, porque si no lo que van a hacer las grandes multinacionales se van a llevar el litio y no va a haber mucho más para discutir. Yo creo que es un tema estratégico. Algunos dicen que debería ser el Medio Oriente, el próximo Medio Oriente, esa zona, y acá nosotros en Uruguay están al lado, o sea que sería algo que por efecto rebote podría ser bien interesante que toda esa zona, esa región del cono sur, estuviera en la palestra geopolítica del mundo, ¿no? Pero bueno, veremos cómo lo manejamos, ¿no? Lo que quiero mostrar con esto es que no hay una correlación directa entre países de mejor desarrollo humano, de mayor calidad de vida, de mayor longevidad, con la innovación. Y creo que es un punto de lo que queremos tocar a través de INACAL, de la importancia de no solo pensar en hacer mejor lo que vengo haciendo, que de alguna forma sería el concepto tradicional de mejorar algo que vengo haciendo en forma permanente, es decir, la mejora continua, que está bien, está muy bien, pero además de eso, y por eso el INACAL tiene su modelo de gestión de la innovación uruguayo, que se llama el MUGI, que es muy interesante y los invito a conocerlo, a consultarlo, y ojalá más empresas se animen a empezar a ser evaluadas a través de ese modelo y aplicarlo, porque si bien es eso, es un modelo que no puede desconocer que tenga que trabajar mucho en la cultura primero para luego adaptar el modelo y luego pretender un premio, un reconocimiento, eso es lo de menos, como decía Gonzalo Glacina, nuestro director, en una nota que le hicieron en Radio Oriental hace unos días, el premio es lo de menos. Me gustó ese acercamiento al tema. No podemos ir a presentarnos un premio solo por el fin de ganar el premio. Primero porque lo va a ganar uno y el resto no quiere decir que no sean buenos. Segundo, porque lo importante es motivar a las personas para sentirse competitivas, valoradas, que piensen en ellos, que se involucren, se empoderen en un proceso, más allá del premio. Y tercero, porque lo que va a querer dejar eso es una cultura, que es lo que hace falta, una cultura de calidad, una cultura de innovación, una cultura de cambio. ¿Qué importa un premio, una foto, si después si eso se pierde? O en algo que no va a ser estratégico, porque cuidado con eso, puede haber una mejora continua, podría hasta haber una innovación, pero si no es estratégico para el país y para la sociedad donde se desarrolla esa compañía, la verdad está bien, habrá que darle el premio, pero en definitiva yo creo que eso también tiene que ponderarse cada vez más en qué sector estratégico, qué impacto va a tener en las megatendencias de aquí a 10, 15, 20 años. Esto que hoy estamos reconociendo que esta empresa está aplicando el modelo. Porque si es por aplicar modelos, sí, lo aplica, pero el tema es para qué. Y ahí creo que también es un debe y el Instituto de Calidad tiene esa misión también, de fomentar los temas de calidad e innovación, pero con esta estrategia que decía Gonzalo, este rumbo estratégico que no podemos perder, y no le echemos más la culpa al país si tiene planes estratégicos o no, no. Dejémonos de excusas. Sería ideal que tuviera alineamientos tal vez más claros. Uruguay es un país que ha tenido algunas políticas de Estado. El tema forestal es un ejemplo, el tema del puerto es otro ejemplo. Así que tampoco podemos decir que hay otros países que tal vez están bastante peor en nuestra región en ese sentido. Por supuesto que nos falta más políticas que trasciendan un gobierno, pero dejemos de pasar solo la responsabilidad a los gobiernos, hagamos lo que nosotros podemos hacer en nuestro metro cuadrado, como profesionales, dentro de una empresa, como emprendedores sociales incluso, no necesariamente para ganar dinero.
Cambiemos cultura, cambiemos costumbres, valores, principios, prácticas, y eso a la larga debería redundar en una filosofía de una sociedad que acepte la calidad y la innovación como parte de su ADN, como tal vez pasa hoy por hoy en Corea del Sur, y que es un tema interesante para conocer. Sigamos, esto es un tema que a Uruguay le preocupa muchísimo, ¿no? Creo yo, le debería preocupar, mejor dicho, aunque yo he escuchado incluso a algún senador un poco desprestigiar este tema, como diciendo que es una exageración. Cuidado con el tema también de la sustitución de la carne. Primero hay un movimiento a nivel mundial en las nuevas generaciones de no querer comer carne, sobre todo de res. Después están los extremistas que son los veganos, que no toman ni leche, ningún derivado, etcétera. Muy respetable, más allá de que a mí me encanta un buen pedazo de bife y un asado de tira, pero es una tendencia, o sea, no la podemos desconocer. No la vamos a cambiar enojándonos con las nuevas generaciones que piensan eso, aunque sea una moda. Sustentado en el sufrimiento del animal, para evitar el maltrato animal, sustentado en el tema de la contaminación ambiental, sustentado en temas de salud, que habrá que trabajar cada uno de esos puntos y defender el consumo de carne. Yo creo que hay un trabajo que hacer ahí, pero no podemos enojarnos. Tenemos que abordar cada uno de esos temas y ver cómo hacemos una estrategia país, ahí sí, con el INAC y con los productores y la industria de la carne, para salir a defender, pero no por gritar y por enojarnos, por demostrar las ventajas y los beneficios de la proteína animal. Pero incluso, esto es impresionante, el impacto que tiene la carne de res respecto a otras carnes como el pollo, ¿sí? El cordero incluso, y ni hablar otro tipo de productos, ahí no lo podemos negar de que puede haber un alto impacto de hasta 15 kilos de gases de efecto invernadero por porción, lo cual es impresionante el desafío que tenemos ahí para mejorar, no para eliminar el consumo, eso es un extremo, y además Uruguay con eso, bueno, no quiero imaginarme lo que puede pasar, ¿no? Pero sí en trabajar estos temas, no subestimarlos y mejorar, no solo en comunicación, en defender nuestra producción, sino realmente en tratar de demostrar formas de producción que contaminen menos, porque el tema va a ser fundamental ya, en estos próximos años, aquí al 30 y luego al 2040, 2050. Les recomiendo, parece muy de ciencia ficción, pero no lo es tanto, en mi modo de ver, hay una serie nueva de Apple+, de Apple TV, que habla de exploration, de exploraciones, ¿no? Una serie con muy buenos actores, de 8 historias independientes, pero que a su vez tienen relación todas, y que hablan de cosas que ojalá no se den, porque si no realmente es difícil imaginar, si sería muy triste ver el mundo en pocos años, cómo podríamos vivir con problemas a raíz del cambio climático, ¿no? Y el tema de las emisiones de gas metano, de los desechos y los residuos del ganado, no se puede negar que también tiene un porcentaje importante en esa contaminación. ¿Y por qué pues supongo eso? Porque Uruguay, esto es una de las cosas que creo que más le debe preocupar. Esto es real, ¿eh? Algunos ya lo deben saber, incluso nosotros tuvimos en las semanas de la calidad pasada y la anterior a un experto israelí, que luego Gonzalo me recordará el nombre, que le pido disculpas que no lo recuerdo, que está hablando de este tema y está diciendo, Israel está produciendo carne mal llamada de laboratorio, porque no es que sea carne de laboratorio, no es sintética, es carne, incluso hay videos para ver de gente y periodistas que van a la televisión alemana, que es muy seria y hace informes, y fue y probó un sándwich con esa carne y dijo, ¿en serio eso salió de esos tubos que están ahí? De esos bidones, de esos... Sí. ¿Por qué? Porque es muy fácil, el tema no es esto del veganismo, de que son vegetales con sabor a carne, que también es otra derivada del tema, y que también va a tener su mercado. Esto es carne, es comer carne. Simplemente que en vez de producir el animal y luego matarlo y hacerlo sufrir y cortarlo y todo el tema, más todo lo que contaminó durante su vida útil, de por lo menos 2 años, un ternero, evidentemente acá se produce en un laboratorio, pero a partir de las células, de la genética, del manejo genético de la red, ¿no? Y pueden producir, hoy por hoy están produciendo, esta empresa ya está produciendo cortes, steak, ¿sí? Cortes buenos, Aleph Farms, esto es en Israel, y esta otra también de Israel, que produce más bien pollo y carne más molida como para hamburguesa, pero hamburguesa que les aseguro que tal vez sea mejor que la que comemos de algunas cadenas actualmente existentes, ¿no? Sin que este paradigma estuviera impuesto hasta hace muy pocos años. Esto es un fenómeno de los últimos 5 o 7 años, está agarrando cada vez más escala. Uno de los grupos principales industriales le ha puesto $400 millones para que sigan investigando a la otra empresa, Aleph Farms. O sea, el mismo grupo que hoy procesa la carne de res le metió plata para que esta gente siga investigando y produciendo de esta manera. ¿Qué quiere decir? Un país como Uruguay, sugiero, no debería empezar a mirar esto y crear una marca, incluso y tal vez más cerca de los mercados de consumo, asociarse o crear su propio laboratorio, entre comillas, mal llamado planta industrial de este tipo de carne para tener ya su pata con su marca Uruguay natural y con su genética, pero cerca de los mercados de consumo y aliándose con esta gente que tiene la tecnología.
o entre Uruguay, Argentina y Brasil, países donde tenemos intereses similares en este tema, no hacer una muy buena empresa regional o unir público y privado esfuerzos para empezar a posicionarnos también en este mercado? Yo no estoy diciendo que va a desaparecer al 2030 el consumo de la res y del animal y que no vamos a crear más vacas, no, pero esto es una mega tendencia. El que lo niegue realmente está apostando a algo muy peligroso. Entonces tenemos un país como Uruguay, y Argentina ni hablar, y Brasil en parte también, que mirar muy bien esto, mirar muy bien este tipo de cosas, ¿no? Porque aparte, aunque no se dé, nos va a servir para cambiar formas, para ver el problema de otra manera, para ver otras maneras de producción, para ver tal vez que entonces no nos va a hacer un gran daño, pero podemos producir otro tipo de carnes de esta manera para la industria. Ya está pasando en Alemania, por ejemplo, la zona acá en Europa, me enteré el otro día en un informe que vi, un frigorífico, el más grande de la zona de Baviera en Alemania, que ya una parte de los chacinados, de los Frankfurt y demás, lo hace con este tipo de método, ¿no? Para que eso no sea, bajen la compra de la carne producida por el animal, por la muerte del animal. Bueno, me parece que son tendencias que por ahora se ven de Uruguay muy lejos, pero que hay que estar atento a esto, ¿no? Esto simplemente para mostrarles lo que creo que está en boga en estos días, ¿no? Otra de las megatendencias, el tema tecnológico, disruptivo. Nosotros venimos hablando hace años de esto, de la sustitución del trabajo, no para verlo con miedo, pero sí para entender las nuevas habilidades y competencias que las personas debemos requerir, ni hablar los que ya estamos a mitad del camino o más, porque tenemos que hacer reskilling, upskilling, cross-skilling, pero skilling, es decir, capacitarnos nuevamente en muchas cosas para entender este mundo. Pero incluso las nuevas generaciones tienen un tema acá, ¿eh? Tienen un tema. Una cosa es una herramienta bien utilizada para una persona que tenga pensamiento crítico, que sepa utilizarlo, que sepa hacer las preguntas adecuadas, que es una habilidad que no estamos tampoco, al menos en nuestros países en Latinoamérica, desarrollando mucho, lamentablemente. Porque si no, no lo vamos a poder usar y nos va a empezar a gobernar, que es el problema. Una cosa es como herramienta, otra es que la inteligencia artificial nos gobierne. Y la gran pregunta es, después de esto, ¿qué más viene? Ya estaban anunciando nuevos anuncios, valga la redundancia, nuevos lanzamientos de este tipo de herramientas, no como asistentes, sino cada vez que van a sustituir o podrían sustituir los roles, pero no tanto por el tema del trabajo, los roles del pensamiento, los roles de la elaboración, del arte, de la creación, incluso para escribir. Es complejo el tema, está muy incipiente, pero esto ya no es una realidad, ni siquiera es una tendencia. Lo veníamos hablando que en la década del 20 se iba a acelerar esto. Se había frenado un poquito por la pandemia en los primeros 2 años del 20. Fue pasar la pandemia y esto se empezó a acelerar. Así que se lo dejo por ahí, en un país como Uruguay, donde seguimos haciendo cursos, no quiero entrar en detalles, pero de instituciones oficiales de vendedor, de marketing, todavía con la hoja, y leyendo casos, me parece que tenemos que ir a la acción, y tenemos que, como Singapur, tendríamos que ya tener un curso público gratuito, aunque sea básico, de programación, para todos los ciudadanos, y no para anotarse en una institución, para ver si después me mandan un correo, como pasa en algunos temas en Uruguay, para ver que además el curso tal vez no sea muy aplicable ni muy moderno en su metodología. No quiero generalizar, sé que se están haciendo esfuerzos y en algunos temas hay cosas interesantes, pero si no cambiamos el paradigma, ni siquiera de la educación formal, estoy hablando de la educación para el trabajo, del learnability, la cuestión de seguir aprendiendo, porque se acabó la vida de 3 etapas, muchachos, o de 4, que era jugar, estudiar, trabajar y retirarse. Vamos a tener reciclos, porque a medida que vamos viviendo 10, 15, 20 años más del promedio que hace 30, 40, 50 años, evidente que vamos a tener que trabajar más, ni hablar que está hablándose de la reforma. Miren lo que está pasando en Francia en este momento, con la reforma pensional, lo que se está discutiendo en Uruguay, lo que se está discutiendo en Colombia, pero más allá de eso, lo que se está discutiendo en el mundo, que no es solo un tema de dinero, de rol, de propósito, de para qué estamos, el ser humano cómo sigue adelante, cómo agrega valor a la sociedad después de cierto momento de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto de la interacción del mundo digital, de lo físico y lo digital, los avatar, el metaverso, etcétera, es una realidad también, ¿no? Y por otro lado, qué curioso, estamos hablando cada vez de un mundo más tecnologizado, pero a su vez que hay que humanizarlo, pero además, ¿por qué? Porque cada vez este porcentaje de personas de más de, en primer mundo, el mundo senior es más 55 para la Unión Europea, más 50 para España, a partir de ahí se entra en esa categoría. Uruguay lo habla más de más 60, con ese concepto un poco antiguo de la edad de jubilarse. Creo que ayer en el evento también se fueron yendo hacia el concepto más 50, aunque cuando uno entra a la página del programa de Endeavor, los materiales todos dicen más 60, bueno, ahí hay una disonancia que seguramente corregirán, pero lo que quiero decir, no importa si es 50, 55, 60, el grupo mayoritario, una pirámide deformada, en Uruguay ni hablar ya hoy, y en América Latina, como mostramos en los próximos 20, 25 años va a ser así, y en Europa ya es así, en gran parte de los países, tenemos que mirar cómo
solucionar este tema, no verlo como una tragedia, porque podría ser una tragedia si no hacemos ciertas cosas. ¿Para qué vivir 10, 15, 20 años más sin propósito, mal de salud, sin buena pensión, sin habernos preparado para eso, sin integración social? ¿Qué va a pasar? Más enfermedades mentales, más depresión, más suicidios, más soledad. De hecho, Reino Unido, Japón, Noruega tienen ministerios de la soledad hoy por hoy. Parece que nuestra dirigencia siempre soluciona las cosas generando ministerios. Y yo me gustaría generar, no sé si ministerio o política pública con el sector privado, pero antes que pasen las cosas, ¿no? Siempre esperamos que pase para crear la oficina, la burocracia, los funcionarios, etcétera, para ver si luego sobra algo para la política pública en sí. Y ahí estamos, ¿no? Siempre de atrás y demás, con bastante ineficiencia de parte del Estado. Ayer vi una entrevista, paréntesis, ya termino en 5 minutos y damos espacio a alguna pregunta, al doctor Ignacio de Posadas, al exministro, una entrevista que le hicieron ahí en BTV, que yo lo miro por televisión aquí, por internet, y decía el doctor Ignacio de Posadas, con su estilo muy siempre polémico, estamos confundiendo Estado con democracia. Cuando se dice, y es verdad que hay mucha inestabilidad en este momento y peligra la democracia liberal en el mundo, es porque se le está pidiendo demasiado a la democracia y se está confundiendo con que el Estado es lo mismo que la democracia. No, la institución Estado es mucho más antigua que la democracia. La democracia es un fenómeno relativamente nuevo en la humanidad. El Estado es bastante más antiguo. Lo que pasa es que ese Estado estaba manejado de otra manera, centralizadamente, autoritariamente, etc. Ahora, confundir esas dos instituciones y además pedirle cada vez más a la democracia que a través del Estado solucione los gran problemas de la humanidad y las expectativas que las personas nuevas tienen, la verdad, va a ser un círculo vicioso y lo único que va a hacer es perder el Estado y sobre todo perder la democracia. Así que un tema de debate interesantísimo para seguirlo después, ¿no? Entonces, acá tenemos estos abuelos, y entonces, ¿qué voy proponiendo? Hasta ahora repasamos en un diagnóstico rápido algunas de las megatendencias, ¿no? Temas de tecnología, temas demográficos fuertes, nuevos movimientos geopolíticos en el mundo, temas del poder de la gente de más de cierta edad, que va a empezar a ser importante políticamente incluso y económicamente en los mercados. Pero, bueno, el tema climático ni hablar. Entonces, yo lo que voy a plantear como una alternativa de estrategias para empezar a enfocar estos temas y abordarlos es, cuidado, y hago la aclaración, yo no soy un pro agilismo, ni estoy diciendo que ahora todos tenemos que ser Scrum Master y certificarnos en metodologías ágiles y que la agilidad soluciona todos los temas. No, 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 no. Simplemente digo que así como en los 80, y siempre se pone el ejemplo de los japoneses, ¿no? De esa revolución que a partir de ellos, ayer lo hablaba Gonzalo en su entrevista, cuando él fue a Japón y lo veía, de la revolución que hubo sobre todo en los 80, de los japoneses hacia el mundo, del famoso cero defecto, la producción de Toyota Way, el manual de Toyota Way, y que de alguna forma apuntaba al total quality management incluso, ¿no? A la calidad en todo momento, por todos, y que fuera una prioridad, los 4 valores de la calidad total. Yo digo que hoy tenemos que mirar esto, no para aplicarlo siempre, ni en todas las organizaciones, ni en todos los proyectos, pero este concepto, más bien la cultura ágil. Las personas debemos ser ágiles mentalmente, para generar una cultura ágil, para ver luego cuándo aplicamos metodologías ágiles, que es otro tema. Una cosa es la cultura ágil y otra las metodologías ágiles. Entonces, simplemente quiero dejar planteado el tema de que ágil es una forma de pensar, es una filosofía, que tiene una mentalidad descrita en 4 valores, que ahora vamos a ver, definida por 12 principios que vienen de la industria del software, ahí viene el origen de esta cuestión que está un poco de moda en el mundo del agilismo, y manifestado a través de un número ilimitado de prácticas, de posibilidades, de metodologías como design thinking y demás, ¿no? Pero ¿cuáles son esos valores? Miren qué interesante, incluso esto es muy polémico, porque alguno lo lee rápido y podría decir, pero esto va en contra a los sistemas de gestión de calidad. Por ejemplo, el valor 1 ahí, ¿no? Que dice, valorar a los individuos y las interacciones sobre el proceso y las herramientas. Si uno lo lee así, dice, pucha, pero el que aplica esto no se va a someter a un proceso de gestión de calidad, según la norma ISO tal o cual. ¿Por qué? Porque la otra la regula, le dice lo que tiene que hacer, y esto dice que poco más que los individuos hagan lo que quieran. No, 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 no. Eso es un error, no está diciendo eso. Dice empoderar, porque los procesos en definitiva, ¿qué pueden describir? Que el ser humano, ese proceso puede describir, y que se cumpla ese proceso, ¿para qué? Para empoderar a una persona, para que tenga el pensamiento crítico, para que tenga el sentido común, la posibilidad de diferenciar y de analizar una situación para poder tomar decisiones. Entonces no hay contradicciones. A veces es aparente que son dos conceptos que chocan. Agilismo no quiere decir hacer las cosas apuradamente, ni rápido, y mucho menos mal, y que no sean excelentes, y que no superen las expectativas, que son los principios de la calidad. Superar expectativas de forma permanente a través de la mejora continua, del cambio permanente en definitiva. Pero esto que plantea, cambiemos, pero animémonos a equivocarnos, pero aprendamos rápido de ese error y sigamos empezando.
Esa es en definitiva la principal diferencia, que el otro parecía más lento, más estático, que era prohibido equivocarse, que había que hacer todo prueba de la prueba para antes de poner... Y la filosofía ágil es, no, va practicando a medida que va implementando. Y si hay algo que no funciona, lo corrige y sigue. Y si hay que sacar el producto o la modificación, la saca del mercado y empieza con otra. Pero no evitemos el fast innovation, el aceleramiento del proceso de innovación, porque si no, entonces va a venir otro y lo va a hacer. Entonces, para aclarar los tantos, esto quiere decir que las personas para que disciernen y para que determinen cómo interactuar con los clientes, con los stakeholders, para aplicar el sistema de gestión y la norma que se quiera cumplir. Esto viene de la industria del software, como decía, entonces el valor 2 es software funcionando por encima de la documentación, es decir, vamos más a la práctica, vamos más allá de lo que luego se documente, que en calidad es muy importante, yo lo tengo claro, la documentación de todo, pero vamos probando y luego documentando para luego ir cambiando si es necesario, pero no documentemos y después no cambiemos cosas y no probemos otras por lo que dice el documento. Me parece que habla de un proceso de mayor flexibilidad en la aplicación, en el sentido común de las personas. Esto es un desafío y un debate bien interesante para más adelante como INACAL, cómo hacer confluir el MUGI, que es el modelo uruguayo de gestión de la innovación, y que ahí hay elementos claves de esto, del liderazgo, del trabajo en equipo y demás, pero sin pasarse a llevar la rigurosidad, la disciplina de los sistemas de gestión de calidad y lo que dice la norma, que es una norma que te regla, que te indica lo que hay que hacer, que se incorpore y cómo convivan estos dos elementos. Porque repito, calidad, sinónimo de hacer mejor algo de lo que ya vengo haciendo, que sería innovación incremental, ¿no? Pero sin que cambie y afecte las bases de una industria, por ejemplo, la verdad puede ser en este momento un poquito poco. Ya no sería suficiente con eso, ¿no? Tercer valor, valorar más la colaboración con el cliente, es decir, no verlo como un adversario al otro, al cliente interno de la otra área, que eso la calidad propende mucho eso, trabajemos en conjunto. Y ni hablar con yo diría el cliente externo y todos los stakeholders, todos los públicos que están en el entorno de la organización. Integrémoslo a la estrategia, tomemos insumos de todos. Y valorar más la respuesta ante el cambio que seguir un plan. Bueno, esto, por eso digo, cuando uno lo ve fríamente así, dice, no, entonces el plan no sirve, no está diciendo eso. Pero el plan tiene que tener escapes y revisiones permanentes y periódicas para ver cuándo hay que cambiar. Esos son los valores aquí. Y los 12 principios del manifiesto: satisfacer al cliente, por supuesto, recibir requerimientos cambiantes, entregar software, repito, porque la biografía original habla del software, porque ahí empezó en la industria del software todo esto. En este caso sería entregar el producto, en funcionamiento frecuente, colaboración diaria, individuos motivados, conversación cara a cara, medir el progreso, promover el desarrollo. Ven que hay mucho concepto de trabajar, de la parte humana. A mí lo que me gusta de esta filosofía es eso, la persona más allá de la formación y del cargo que tenga, y de lo que gane, y del rol que ocupe. Más bien, vamos a escucharnos, vamos a dejar que el otro opine, vamos a dejar a medir eso para ver qué cosas hacemos realmente, pero no que lo diga fulano y mengano y dependiendo de eso lo tomamos en serio o no. La metodología Kanban, por ejemplo, es que yo pongo unos post-it para ver un proceso determinado y viene otro que capaz que empezó ayer en la organización y me pone un post-it ahí, usted dice que lo hizo, que está terminado eso, pero para mí no está terminado. Y le pone al jefe por hacer todavía, ¿no? Hay que tener una cultura, repito, para que esas metodologías y estos valores y principios funcionen, hay que ir trabajando la cultura. No va a haber misterio y resultado rápido en esto, ¿no? Hacer las cosas simples, equipos autoorganizados y reflexionar periódicamente, que de alguna forma es eso, buscar la mejora continua, pero con la gente, a partir de la gente, lo que decía muy bien ayer Gonzalo en la entrevista, tener gente motivada, empoderada, para eso sirve ir a competir hacia un premio, no tanto por ganar el premio. Y esto simplemente, bueno, el modelo de Gartner de cómo abordar un problema a través de Design Thinking, que hay otras metodologías de identificar posibles soluciones a retos y desafíos, pero Design Thinking tal vez sea hoy la más popular, por más que hay gente que piensa que esto es nuevo y la metodología en sí tiene 50 años, pero obviamente su momento de auge lo tiene desde hace 10, 15, que es definir muy bien el reto, el desafío, para no tener una connotación negativa de problema, observar y empatizar, muy importante, ponerme en el lugar del que tiene el problema, sea alguien del equipo, sea un cliente externo, etc. Recoger esos insights a través de trabajo de campo y dar forma a un concepto, ¿no? De la mente pasar, aunque sea a prototipar un concepto. Luego, con Lean Startup, crear esas ideas, lo que decíamos, rápidamente, probar y testear las ideas para construir ya ágilmente lo que luego va a lanzarse y vamos a ver si ahí se convierte en innovación, porque no confundamos creaciones con innovaciones. Podemos crear muchas cosas, pero de ahí a que sean innovaciones es distinto. La innovación la determina que la acepte para quien yo hice la creación. Si no, es una creación mía, que me podrá gustar a mí, pero si no tuvo aceptación en la empresa, en el mercado, en los intermediarios, en los distribuidores, etc., para alguno de los públicos con los cuales yo trabajo, no es una innovación.
Voy terminando, porque yo sé que estamos, me pongo a hablar y me olvido, y ya estamos a 5 minutos. Tendencias, como resumen. Sociedad envejecida, oportunidad de economía plateada. O sea, eso es algo irreversible, la sociedad se va a envejecer en este siglo, pero hay grandes oportunidades cambiando el paradigma de cómo ver a las personas mayores, o de más de 50, 55, 60, depende del criterio de los países, pero que hay oportunidades de economía plateada y de emprendimiento senior, que es un tema que personalmente el año que viene en el Congreso de SLADE seguramente abordaremos mucho ese tema, de estrategias para emprender incluso y crear nuevos, porque emprender no es solo hacer negocios o algo para hacer dinero, emprender en el tercer sector, en el sector social, emprender emocionalmente, y ni hablar de emprender económicamente, porque muchas veces más la gente lo necesita, pero a través de oportunidades que están insatisfechas y muchas nuevas que hoy ni existen en la economía plateada. Nuevos trabajos, ni hablar, y formas diferentes de relaciones laborales, por proyecto, con 2, 3 trabajos a la vez, pero no como hoy hacemos con trabajos informales o trabajos precarios, sino proyectos concretos que voy haciendo de una manera o de otra. O sea, más el trabajo autónomo y por expertise que el trabajo de 8 horas adentro de un lugar. Learnability, concepto de aprender permanentemente, que lo venimos trabajando también hace años, pero creo que llegó la hora de una vez por todas dar el ejemplo, ¿no? Y lo voy a hacer yo mismo, y estoy tratando de estudiar cosas nuevas. La urbanización acelerada, que en Uruguay empezó, es un país menos, Uruguay es un país hasta en eso bastante parecido a primer mundo en muchos casos, ¿no? La despoblación de las zonas rurales en Uruguay empezó hace muchas décadas, hoy ya se ve esto en África, se ve en Asia, y se ve en el resto de América Latina. Entonces hay una urbanización acelerada, no digo que sea bueno ni malo, es un hecho, y hay que entender esto para un lado y para el otro, ¿no? Nuevos centros de poder, hago hincapié al tema de África, India. Alguno me dirá, pero Juan, estamos en Uruguay, no estamos en la ruta de la seda, no estamos cerca de los mercados de consumo grandes, justamente por eso. Yo voy a ir a competir con tecnología, invirtiendo en ciencia y tecnología para competir con cosas que hace Singapur, que hace Corea, que hace Japón, que hace Suiza, que hacen los países escandinavos, Estados Unidos, o capaz que tengo que mirar otros países menos desarrollados y con mi ciencia y mi tecnología abordar problemas distintos para la propia América Latina y, por ejemplo, para el continente africano. Para algunos países de eso, que hay muchas cosas ahí por hacer, muchísimas. Necesidades de otro tipo, por supuesto, ¿no? Mundo digital, el metaverso, los avatares, los chats GPT, pero este mundo físico y digital cada vez va a ser más así. No es que sea ahora el mundo digital mata al otro, no. Va a confluir y ya estamos viendo esta mezcla cada vez más de lo físico y lo digital. Local versus global. Este sí es un tema que yo creo que va a ser necesario. Tenemos que generar las huertas comunitarias, los alimentos cerca de los puntos de consumo, en las propias casas nuestras, volver tal vez a lo que éramos hace muchos años, que criábamos nuestros animalitos, o hacíamos nuestra propia comida, plantábamos cositas, pero cuidado en un mercado pequeño como el uruguayo, si no entendemos esto, cómo nos puede llegar a afectar, ¿no? Incluso el turismo más local, más regionalizado, menos viajes, seguramente va a pasar eso en algunas décadas, menos viajes grandes, etc. El avión es el que contamina más de los medios de transporte, hoy por hoy al menos. Cambio cultural del consumidor, lo que decíamos, veganismo, no al maltrato animal, ¿sí? Menos cantidad de calorías consumidas, todo un tema, y por ende marcas premium, buscar la excelencia en algunas cosas. Así que tenemos que mirar ahí como país cómo nos posicionamos como región también. Esto genera inestabilidad social, ya la estamos viendo, lo que está pasando con las reformas, inestabilidad social y por ende institucional. Cuidado con eso. Gestión del agua y descarbonización. Está todo dentro del concepto de cambio climático, que es una realidad, pero puse gestión del agua en particular porque sin agua no vivimos. Sin combustible fósil, capaz que tenemos que apagar la luz antes, capaz que tenemos racionamiento, capaz que no podemos viajar tanto, capaz que no tenemos carros, autos, etc. Pero sin agua no vivimos. Así que el agua en serio tiene que ser una, si no la prioridad en este momento, ya que venimos tan atrasados en todo el trabajo de cambio climático, el tema del agua tiene que ser la prioridad, además de la descarbonización de la economía. Y organizaciones ágiles y más líquidas, ¿no? Que no quiere decir que hagan las cosas mal, al contrario, pasión por la excelencia, pasión por los sistemas de gestión de calidad, pero pasión por la innovación, y sobre todo la innovación acelerada, y aprender de los errores, cultivar una cultura de que haya tolerancia a la frustración, resiliencia, y que no está mal equivocarse. Al contrario, lo dicen los grandes líderes, ¿no? Si para llegar a tener un gran éxito va a haber que equivocarse varias veces antes, y muchas veces algunos. Así que hay muchos ejemplos en eso. Señores, me sonó la alarma. En punto, pero tengo unos minutos más por si queremos intercambiar alguna pregunta, comentario. Te cedo la palabra, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos y a Inacal por esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muy interesante, muchas tendencias que has analizado. Tenemos, ahí puedo conectar la cámara. Tenemos a través del chat algunas preguntas. Veo que Judith levanta la mano, pero
hay una sesión de preguntas y respuestas a través del cual nos pueden canalizar las preguntas. Yo, como el tiempo lamentablemente... Pero le podemos dar espacio a Judith, que haga, tal vez aunque sea Judith, ¿te parece? Un minutito, 2 minutitos. Sí, sí, me parece darle espacio a Judith, pero ya han llegado algunas preguntas que Okay. yo no quería dejar de hacértelas, por más que, digamos, te voy a resumir, Juan, 2 preguntas relacionadas con el envejecimiento, que es uno de los temas que tú has planteado, el envejecimiento de las poblaciones. Entonces te hago 2 preguntas que nos llegan, que son diversas, pero que te las voy a resumir en una. Dice así: Uruguay es un país envejecido y la mayoría de las personas entre 50 y 70 años quieren o necesitan trabajar, no necesariamente en una empresa. ¿Qué podemos hacer con esto? Y te junto esta pregunta con el corrimiento etario. Hace que las personas demoren más en independizarse y al mismo tiempo los de mayor edad tienden a caer en situaciones de dependencia, ya sea económica, social, afectiva, mucho antes del fin de sus vidas. ¿Cómo se enfrentan estas tendencias? No solo más vida, sino más vida de calidad. Por ahí te dejo estas preguntas sobre envejecimiento del país y sobre dependencias, dependencia económica, social, afectiva, el corrimiento etario. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo enfrentar estas tendencias? No solo más vida, sino más vida de calidad. Perfecto, antes que nada, para algún comentario que hay también de que si vamos a dejar esto grabado, entiendo que sí, que luego Inacal lo va a poner en su canal de YouTube, y que la presentación con mucho gusto yo se las mando también luego a Inacal, para si la quieren independientemente del video, tener la presentación. Así que continuemos, cualquier cosa en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, como Juan Eduardo Cross o Juan Cross, estoy ahí, y alguno que tenga alguna duda que hoy no podamos resolver, con muchísimo gusto seguimos interactuando por ahí. A propósito, y respondiendo a lo que yo estoy trabajando desde Europa, tratando de aprovechar esta estadía aquí por este tiempo hasta mediados del año que viene, y estudiando los temas de economía plateada, que acá están bastante más desarrollados, no hay duda que hay una gran preocupación. Por ejemplo, un dato: en este momento hay 1 millón de personas desempleadas en España, repito, 1 millón de más de 50 años, desempleadas. Se habían mejorado los ratios, y después de la pandemia obviamente esto se ha complicado mucho más. Se está viendo mucho movimiento a nivel mundial frente al edadismo. Entonces, empezando a responder, tiene que haber un trabajo de política pública. Hay países que ya están legislando que por lo menos un porcentaje mínimo de las empresas tengan personas trabajando de más de 55 años. Yo no soy muy partidario de las cuotas, así como no lo era de las cuotas para las mujeres, o para las personas de color negra, o para que son de una religión, ¿no? A mí no me gustan las cuotas, porque creo que en la vida tenemos que ganarnos las cosas, por mérito. Lo que tenemos que igualar son las oportunidades para todos, pero no asegurar cargos en una empresa por simplemente una condición de género, de color de piel, de religión, de clase social, etc. Pero respeto que hacia dónde va el tema en algunos países. Costa Rica ya lo aprobó, México también, y Uruguay tal vez en cualquier momento empiece a discutir un tema de estos. Pero yo creo que más que los temas legales para asegurar cupos, primero hay que haber un cambio cultural, de que toda la sociedad nos vea a las personas de más 50 de otra manera. Segundo, todos si no te mueres antes, todos los que hoy tienen 30, 25, 40, van a tener más 50. Y esto es un mensaje potente, porque los que toman las decisiones en las empresas hoy para dejar sin trabajo a personas de 50 o 55 son los de 35, 30 o 40. Cuidado que en 10, 15 años, y les habla alguien que tal vez lo padeció y lo hizo del otro lado, de los dos lados estuve. Entonces, cuidado que esto pasa muy rápido. La vida pasa muy rápido y una década no es nada. Entonces esto no es una amenaza, es simplemente ser inteligente y decir que primero, me va a pasar a mí seguramente si no ayudamos a cambiar el paradigma. Segundo, ¿qué tengo que hacer yo, por ejemplo? ¿Por qué no hacemos programas de intraemprendimiento en una organización grande, cerrada para personas de más de 50 años, para volver a motivarlas, para que aporten otro valor, para que se recapaciten? Y tal vez surja una idea para el ecosistema de esa empresa innovadora, para que la persona se mantenga dando valor los próximos años, o incluso salga en un outplacement bien estructurado de la empresa, pero para ser socio de la empresa en el emprendimiento que se pueda descubrir, si es algo que quede dentro del ecosistema. Esto en primer mundo ya empieza a pasar, así como pasó con los jóvenes, con gente más joven hace 30 años. Entonces, tenemos que recapacitarnos, tiene que haber política pública, tiene que haber un cambio de cultura de cómo nos vemos, y nosotros, los que estamos en esa etapa, también tenemos que dejar de llorar y ponernos a hacer cosas. Y en ese hacer cosas tenemos que reconocer que no todos vamos a poder volver a trabajar.
por más que haya política pública, por más que haya reskilling, upskilling, no vamos a poder todos ser absorbidos por el sistema. Al revés, el sistema está expulsando por trabajos formales. Esa es la realidad, al menos en este periodo de transición que estamos en la economía mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Y emprender. Emprender, primero para tener propósito de vida todos los días, de ganas de levantarnos, de ir hacia adelante, de hacer cosas distintas. Hay libros muy buenos en la materia, con mucho gusto, luego con tiempo el que me quiera escribir, se los recomiendo. Nosotros mismos vamos a escribir un libro este año desde acá, del emprendimiento senior, las bases y las condiciones y las ventajas que podemos tener los más veteranos para emprender. Más allá de temas de energía, más allá de temas a veces de patología de salud y que algunos problemitas que podemos ir teniendo y el efecto del nido vacío y que perdemos a nuestros papás y que empezamos a tener una especie de energía no tan abrumadora, pero tenemos eso, tenemos tolerancia a la frustración porque ya perdimos muchas cosas. Tenemos sabiduría en el buen sentido de la palabra, no de sabérnoslas todas al revés, como cuando uno es joven, sino de saber que no va a ser tan como tú dices. Imagínense lo potente, hay un sitio en El Salvador que se llama Sabios y Expertos, una fundación, que junta personas grandes que ya han salido del sistema formal de trabajo, se han retirado o quisieron salir, porque hay mucha gente que voluntariamente quiere salir del mundo corporativo, y son mentores de proyectos de gente joven, de emprendimientos nuevos. Qué linda fusión y qué interesante, el del veterano que está ya con toda su experiencia, su aprendizaje, colaborando, no dirigiendo, no necesariamente mandando él, no, colaborando y mentoreando y coacheando a los de 25 o 30 que están empezando. Yo creo que por ahí va el camino, Gonzalo, y la persona que hizo la pregunta. No es una guerra esto, el intergeneracionalismo vino para quedarse, siempre fue. Yo tenía diferencias con mi papá cuando yo tenía 18 o 20 años y él tenía 50, en el negocio familiar. Siempre fue difícil trabajar entre distintas etapas de la vida. Por lógica, tenemos intereses diferentes, gustos distintos, formaciones distintas, eso no es natural. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cada vez somos más en el planeta, vamos a estar más tiempo en esa condición y estamos conviviendo hasta 5 generaciones en algunas organizaciones. Hay gente que tiene 75, 80 años que está dirigiendo organizaciones, baby boomer totales, post 40, y gente que ya está entrando con 18 o 20 años actualmente. Entonces podemos tener 4 o 5 generaciones, que antes eran generalmente 2. Y con otro ingrediente que los más jóvenes cada vez van a rotar más, o sea, van a tener menos sentido de pertenencia en esa organización, y los más grandes vamos a estar más tiempo en esa organización, o queremos estar más tiempo. Entonces hay ahí intereses totalmente distintos, pero yo creo que de esta mezcla y de ese trabajo empático y de compasión incluso, que es un paso más que la empatía, un liderazgo compasivo en el buen sentido de la palabra compasiva, de dar algo de mí al otro, no solo entenderlo, dar algo más. Y ahí yo creo, cuando dije el otro día un curso en Honduras, en enero le decía a la gente, cuando alguien me planteaba esto, ¿por qué el otro no es el que se adapta a mí? Muy sencillo, porque él es más joven, no conoce, no tiene la experiencia. Y si tú quieres ser un líder además de ser jefe, si quieres ser un líder, sos tú el que tiene que bajar al plano de él. Él es un seguidor hoy, él está aprendiendo, está desarrollando su vida. Es la regla natural. Entonces, es un tema apasionante, hay mucho por trabajar ahí, pero no pensemos en solo recapacitarnos o pedirle cosas al Estado para que nos haga cursos o para que ponga cuotas legalmente para volver al trabajo formal. Yo creo que formal sí, pero mucho emprendimiento y o por qué no pensar en emprendimientos de las propias necesidades que tenemos los seniors. Imagínense una persona de 55, 60 años pensando en algo que le hace falta y que nadie se lo está ofreciendo y que él mismo lo pueda crear. Me parece que ahí hay una gran oportunidad, y sobre todo en América Latina, de empezar a juntarnos y hacer cosas. Ya va a haber novedades en poco tiempo, yo voy a escribir un libro sobre eso, vamos a hacer el congreso el año que viene, en mayo, sobre estas temáticas, así que vamos a seguir en comunicación por las redes de este tema. Acá hay una pregunta de Andrés, que me gustaría tomarme un minuto, Gonzalo, porque Andrés Cantón, que se conectó de Chile, este gran amigo, y me parece interesante que esté vinculándose, una persona muy interesante, un gran profesional para vincularse incluso a Uruguay y al INACAL, y que él habla la voy a leer desde acá, desde el chat, si me permite, Gonzalo, dice: hola Juan, gracias por tu webinar, muy claro, me detengo en un punto. En Chile hay una cultura corporativa de satanización del error. Tú sabes que cuando hay un problema, la pregunta gerencial es: ¿a quién hay que echar? ¿Cómo se logra un cambio en esta tendencia? Perfecto, gran pregunta, Andrés, gran tema que venimos trabajando y contigo lo conversamos en Chile hace varios años cuando nos veíamos más seguido. Hay un problema ahí, como es como el tema del edadismo, otro gran prejuicio que tenemos. Si te equivocás, hay que encontrar el culpable de la derrota. Siempre en la derrota hay un padre, aunque no sea el único, nunca es el único responsable, pero siempre hay que encontrar un responsable. Y de la victoria somos todos ganadores, aunque siempre está claro que no todos aportaron de la misma manera al triunfo, pero en la foto final estamos todos, ¿no? Cuando hay un éxito. Gran problema de América Latina. Si, por ejemplo, Starbucks tiene una campaña, sobre todo en Estados Unidos, para en vez del empleado del mes, el error del mes. Premia el error del mes.
Pero esto, si lo decimos en Uruguay, a mí yo lo he dicho alguna vez en alguna reunión, incluso a nivel político partidario, y me decían, Juan, ¿cómo vamos a permitir que la gente se equivoque y la vamos a premiar por eso? No, pero es que no es ese el mensaje. Es que intente hacer cosas distintas, por supuesto en forma consensuada, en forma coordinada con la organización, con su líder. No es que haga lo que quiera, como decíamos recién de la cultura ágil. Pero que si la misma empresa le dice, hágalo y tiene un margen para equivocarse, eso sí, me trae el aprendizaje rápido, ¿no? Para que en el próximo producto mínimo viable que usted quiera sacar, es decir, una nueva solución mínima, ya ese aprendizaje esté incorporado. ¿Por qué Starbucks hace eso? Porque saben lo que hace, promueve la cultura de estar probando cosas. Y si la persona se entusiasma con eso, va a evitar errores mayores. Y por eso lo premian por el error más importante, el aprendizaje más importante. Es un tema de paradigmas en gran parte, no es que sean genios. Nosotros tenemos gran talento en América Latina. Si no, como dicen los japoneses en Colombia, ustedes sí que son inteligentes para sobrevivir en este caos. Nosotros somos disciplinados, pero ustedes son inteligentes y tienen algo más, un plus para ver sobrevivir en esta región. Entonces, pero no nos podemos quedar con ese conformismo. Y bueno, vamos sobreviviendo. No, ya el 50 pasó, ya Uruguay no va a ser más campeón del mundo jugando de la misma manera. Intentemos otras cosas, pero si la gente a usted le da miedo, como dice Andrés en Chile también, y el edadismo en Chile también, Andrés, a propósito, el edadismo también está muy fuerte, pero hay movimientos muy interesantes que están luchando contra eso. Tengo gente conocida en Chile con ese tema. De que en Chile es peor, ¿no? Parece que los sinónimos de la civilización occidental del éxito es ser joven, tener cabello, no ser muy gordo, estar sano y tener dinero y un BM. Entonces, cuando tú con la edad empezás a perder eso, el pelo, un poco de salud, te pones un poco más gordo y no tenés un sueldo para tener un BM, parece que estás fuera del sistema. Cuando tal vez sea la época más rica de la persona, incluso antes, viviendo menos, también lo era. Lo que pasa es que se postergaba a la persona. Es muy interesante lo que el presidente de la FAPSURA un día escuché decir en Uruguay, de decir hay que erradicar la palabra pasivo. Podrá ser un pensionado, un jubilado, pero no debe ser considerado pasivo. Es una persona que al revés tiene que estar activa, porque nos tiene que dar mucho como sociedad todavía, y devolvernos a nosotros lo que le estamos pagando de renta en la jubilación. En fin, es un tema apasionante, pero en nuestra cultura latinoamericana, por eso insisto, si tendremos que trabajar en lo cultural, metodologías hay, conocimiento hay, buenas universidades hay, buenas personas y profesionales hay, pero el problema es que seguimos en una cultura de dominación, una cultura mental de que parece que todavía seamos colonia y estamos esperando lo que nos diga la metrópoli, llámese otro país, llámese una empresa, el jefe, llámese el presidente del país o el partido al que voto. No, esos son elementos de la democracia y de la convivencia con otros. Pero el destino es nuestro, nuestra vida es nuestra. Y tenemos que entender eso para trascender en el buen sentido, para dejar una huella, porque después va a ser el olvido que seremos, como dice la película colombiana, ¿no? Cuando el día que partimos, seremos olvidos rápidamente. Entonces, sí habrá que aprovechar cada día, cada minuto y dejar algo, no por la fama, no por el dinero, no por el prestigio, dejar algo, algo porque alguien nos recuerde un poquito más que el común que se va a olvidar muy rápidamente. Perdón, Gonzalo, que me tomé el atrevimiento de contestarle a... No, genial, genial. Gracias, Juan, gracias. Mira, primero le quiero agradecer a Julio Durante, que ha estado escuchando, que es una persona que es líder del movimiento de micro y pequeñas empresas en el Uruguay, ha sido dirigente durante muchos años de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, ha integrado el Consejo Asesor Honorario de INACAL, y bueno, nos pide el material, este material, como se dijo en el chat, va a estar disponible online, en breve Gabriela seguramente lo va a poner en las redes sociales de INACAL. Por otro lado, hay una pregunta de la señora María Victoria Rolando, que es una funcionaria de aduanas, también muy interesada en los temas de mejora de los procesos públicos, y quiere preguntarte, Juan, de qué forma podríamos desarrollar o fomentar organizaciones ágiles en lo público, que sabemos que lo público, el término ágil y el término organización pública a veces parecen contradictorias. ¿Cómo lo ves tú? Correcto, y es un desafío extra. A mí me pasaba mucho en Colombia, que llegué a trabajar para cuestiones públicas en Colombia, que en algún momento que el país intentó hacer unos cambios en la gestión pública, siempre me decían, el problema de lo público es que si yo me animo a hacer algo diferente, pero va en contra de lo que sería en Uruguay el TOCAF, el Código de Derecho Administrativo, o que luego puedo tener un problema de que hice algo que no es de otra unidad ejecutora, entonces me metí en el terreno de otro, etcétera, etcétera. Yo entiendo eso,
Y hay una pregunta que a mí siempre en cambio hacemos, que es, ¿qué cosa que sabes que no puedes hacer hoy, pero si lo hicieras cambiaría totalmente tu realidad? Repito, ¿qué cosa que sabes que no puedes hacer hoy? Ya sabes, parte de una falacia porque la respuesta es no, no lo voy a poder hacer. Pero si lo hicieras cambiaría totalmente tu realidad. Yo creo que en el Estado nuestro, voy a hablar del Estado uruguayo, porque es mi país y porque creo conozco algo a pesar de que me fui hace muchos años, y porque me duele mi país. Y para que los demás países, los que están aquí escuchando, Argentina, Chile, Colombia, no se sientan que estoy hablando de más. Podría ser aplicable, imagino, a cualquier estado de América Latina. Pero el nuestro es un estado muy grande, de muchas funciones. Y eso hay una burocracia que viene haciendo las cosas, no estoy criticando, simplemente diciendo hay una historia de cómo hacer las cosas en el Estado uruguayo que parece que bueno, así fue desde Valle para acá, y bueno, y punto, y es así, y nadie lo va a cambiar. Bueno, ahí está yo diría el principal y único problema. El cambio de paradigma de que no es que todo lo que se ha hecho está mal, para nada, el Estado uruguayo es ejemplo en el mundo de muchas cosas que hay que seguir haciendo de esa manera, pero hay otras que seguramente no. Entonces ahí, gente como nuestra compañera de la aduana, que se dé cuenta de que habría que hacer un poco más ágil, lo que no quiere decir hacer las cosas mal, repito, ni superficialmente, ni de mala calidad, no estamos hablando de eso, pero con una cultura abierta, por ejemplo, hay metodologías para trabajar en equipos hoy en forma más ágil. Pero ¿cuál es el primer problema? El cultural, que el director nacional de aduanas deje que una persona que tiene 4 cargos menos o 5 en el escalafón le venga hoy o mañana con una propuesta para cómo solucionar un tema de gestión que tiene hace tiempo, por decir un ejemplo. Y eso es cultura, no tiene nada que ver con estructura, ni cambios de cargo, ni pagarle más o menos a nadie, ni cursos nuevos. Es de cultura, no de nivel educativo, sino de cómo se hacen las cosas. Tampoco sirve poner gente que venga totalmente de afuera de la cultura anterior porque quiere cambiar en 3, 4 años las cosas, y todos sabemos lo que pasa en el mundo, en cualquier empresa, incluso en el sector privado. Hay historias para contar otro día de las empresas que han querido cambiar de golpe cosas y se han llevado. Entonces hay que entender lo que es el concepto del ser humano. Les recomiendo a la compañera y a todo lo que les interese el tema de cambio de comportamiento gradual, el concepto de nudging, que Richard Taylor ganó el premio Nobel de Economía incluso por esta teoría, que es vieja la teoría, pero que él demostró, y el premio Nobel se lo dieron en 2017, lamentablemente la pandemia frenó todas estas cosas. Hay un libro que ha sido muy vendido en el mundo que se llama El Nudge, cómo hacer cambios de a poquito, empujando como hace el elefante cuando el elefantito se le quiere ir de la manada y lo acarrea nuevamente, ¿no? Casi inconscientemente, pero hay que trabajar mucho en campañas, mucho en comunicación, no prometer resultados para un periodo de gobierno. Los cambios culturales son mínimo de 10, 15, 20 años. Cuando Gonzalo el otro día muy bien en Radio Oriental refrescaba el tema de Japón, y de su cambio cultural hacia la calidad, un país que 2 bombas atómicas, destruido, bastardeado desde el punto de vista de su dignidad imperial y demás, y cómo en 20, 30 años cambió eso. Corea del Sur, más pobre que Colombia y que América Latina en la década del 50 y 60, y 50 años después miren lo que es. O sea, para que no nos dejemos convencer de que no se puede. Claro que se puede. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a las cosas, hay que ser consistentes, perseverantes, disciplinados, que en América Latina nos cuesta mucho. Estos son habilidades, no es que se enseñen en una universidad, no se van a aprender porque yo lo diga hoy acá, pero si tú te agarras una forma de hacer las cosas, que la calidad ayuda mucho para eso, sistematizar más que la receta, no, sistematizar una forma de abordar los temas. Yo creo que las nuevas generaciones que van entrando a eso ya empiezan a adquirir la nueva cultura y en un proceso de 10, 15, 20 años, es decir, 2 generaciones tal vez, se van a ver los resultados. No te puedo mentir de que tú lo vas a hacer y vas a ver el resultado en este mismo gobierno o en el próximo, por ejemplo, en este periodo. No, sería mentirte. Pero hay que empezar algún día. Si no empezamos, cada vez este continente que ya está postergado, que ya nos soltaron la mano, que no somos importantes para China, para Estados Unidos, tal vez ni siquiera para Brasil, que hay una estrategia geopolítica de Brasil de acercarse a Estados Unidos de nuevo, en fin, porque está queriendo ser integrante del Consejo de Seguridad, todo un tema geopolítico. A mí me encanta la geopolítica, tuve la suerte de estudiar en el CALEN hace muchísimos años, en el Centro de Estudios Nacionales, la maestría en Estrategia Nacional, y uno aprende muchísimo para entender desde muy joven esos temas. Hay intereses que no van por el lado de la mayoría de los de América Latina, y ni hablar de un país pequeño como Uruguay. Lo vimos ahora con Mercosur y con todo lo que pasó. Se olvidó, ya no hablamos más de China, vino Lula, tapó la boca y manda a Brasil. Y eso es un poco lo que tenemos que, con mucha inteligencia y empoderando a nuestra gente, juntándonos con otros parecidos de América Latina, no tanto con los grandes de América Latina, y con países, repito, parecidos en otras partes del mundo, como en algún país africano, asiático, etcétera, tratar de trabajar estos temas. Perdón que me extiendo un poco, Gonzalo, pero No, es excelente poder escucharte, Juan. Y bueno, mira, te comento que Paola Rocco nos escribe desde Salta, Argentina, agradeciendo
le resultó excelente el seminario, lo ha disfrutado mucho y le deja muchas cosas para trabajar con entusiasmo. Qué bueno que estemos llegando a una querida provincia argentina como es Salta, como son las provincias de nuestra hermana República Argentina. Qué bueno, esto es parte de lo que queríamos con Juan, así que gracias, Paola. Y por otro lado, Lourdes escribe desde INACAL, agradeciéndote, eso es el espíritu nuestro desde INACAL, Juan. Sabes que somos un instituto que está promoviendo este tipo de reflexiones estratégicas que tú has hecho. Por cierto que esto da para mucho más. Solo para redondear, no nos olvidemos de Judith, que me da lástima que hemos contestado a otras personas y tal vez Judith... Es que no vi la pregunta, el problema es Judith. No lo hizo, levantó la mano, tal vez quiere intervenir. No hizo la pregunta, pero tengo un par de preguntas más que quizá para redondear. Una pregunta, ¿por qué crees que hemos dado tanto tiempo la espalda al África? Gran pregunta, gran pregunta. Yo creo que hay un tema ahí de nuestros orígenes, ¿no? Obviamente, de dónde venimos, por más que África tiene mucho más cosas en común, la mayoría han sido colonias de los mismos países que fuimos nosotros, ¿no? De España y Portugal. De hecho, hay países que se habla portugués en África y se habla español todavía, sobre todo portugués. Estamos hablando del África subsahariana, no de Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, no del África blanca, sino del África más negra y del Sahara para abajo. Yo creo que sobre todo los países hacia el Atlántico, naturalmente tendríamos que tener una conexión mayor. Yo creo que hay grandes oportunidades. Claro, podrán decir, no, pero ¿qué vamos a vender acá? Como el chiste aquel que decía, ¿no? Si acá andan todos descalzos. Y el vendedor de zapatos, uno dijo, no, acá no podemos vender ningún par. Y el otro dijo, no, al revés, como no usan zapatos, podemos vender muchos pares. Primero, con una falta de respeto hacia los africanos, como diciendo que seguimos viéndolo a veces como animalitos que andan descalzos y que se andan peleando entre ellos. Cuidado con Ruanda, por ejemplo, es un ejemplo tremendo, un genocidio que hubo a finales de la década de los 90, se quedaron prácticamente sin hombres, dirigen mujeres hoy el país, y Ruanda tiene, ahí se me abrió un micrófono, no sé, por las dudas que hay como eco ahí, simplemente no lo estoy poniendo, pero algunos le llaman el Silicon Valley africano, del África subsahariana, porque hay empresas como Google, como Microsoft, que también se han instalado ahí, y hay todo un ecosistema diferente para cambiar la imagen de Ruanda, ¿no? Un país muy complejo, muy complicado. Pero hay países grandísimos como Angola, ni hablar, Mozambique, en Uruguay ha tenido misiones de paz, el Congo, la República Democrática del Congo, que su capital va a ser de 25 millones de personas en pocos años, 25 millones de personas. Yo creo que la gente de Sembrando, si me está escuchando alguien de Sembrando, solo vendiendo mermeladas, o vendiendo carteras artesanales, digo, no lo estoy diciendo con falta de respeto, al contrario, quiero decir que para la escala uruguaya, subestimar una ciudad de 25 millones de personas, un San Pablo, más grande que San Pablo, en África, es verdad, con diferencias económicas, con más pobreza, todo lo que quieran, pero para mercados de pequeñas y medianas empresas, desde Uruguay, que no están en los negocios grandes de los commodities, y que todos los días la están peleando para ver cómo venden más en otros mercados, cuidado, con el tema de servicios también puede ser muy interesante, todo el mundo del software. Vamos a competir, repito, con los software de Corea, de Singapur y de las empresas que se instalan allá, o por qué no pensamos en necesidades que tienen, por ejemplo, para recoger agua en ciertos países más pobres del África, o mismo de América Latina, en temas de energías alternativas, que Uruguay supuestamente está tan avanzado. En fin, no tengo tiempo y no es la intención tampoco, y ni quiero que se interprete que las sé todas, ni que tengo la receta para solucionar al Uruguay. Simplemente digo, cambio cultural. Ni nosotros somos tan europeos como nos creímos siempre, ni los africanos son tan africanos, ni tan atrasados. Y por algo China, repito, es el continente donde más se está invirtiendo, y por algo es el continente que viene bajando más rápido la tasa. Hoy el promedio de vida es 57 años en África, todavía sigue siendo muy bajo, 57 años, hoy, pero hace 10 años era 48. O sea que el crecimiento, la mejora en bienestar también que viene teniendo el promedio de África, es un promedio, ¿no? Hay países peores y otros mejores. Pero quiero decir, se está viendo lentamente el cambio en África, y por algo los chinos, repito, van al África, y los países árabes van al África. Entonces nosotros los tenemos enfrente y cerramos la única, no la única, pero la embajada, la única que teníamos de este lado la cerramos. Repito, no es una crítica a nuestro país, a nuestro gobierno, pero a veces las señales son un poquito confusas, o por lo menos como que no se tuviera claro estas tendencias demográficas y solo hacemos caso al cortoplacismo de un periodo, y no nos damos cuenta que hay cosas que tienen que ponerse de acuerdo para trascender eso. Pero bueno, no me quiero ir del tema y menos meterme en temas complejos, es una opinión totalmente personal, no de INACAL,
por las dudas lo aclaro, pero sí de alguien que también le gusta mucho la política y que quisiera que el país tiene las bases para avanzar fuertemente. Nosotros estamos en contacto con inversores internacionales, nadie puede creer el clima que hay en Uruguay, la tranquilidad que hay para muchas cosas, pero cuando llegan allá y ven lo costoso del país, lo burocrático del país, lo lento culturalmente, en el buen sentido del término, para tomar decisiones, para los procesos colectivos y demás, muchos no terminan invirtiendo, ¿no? O invierten como una propiedad, un poquito de dinero en el banco, etcétera, pero no para armar empresas, que es lo que necesita el Uruguay. Empresas, trabajo, alianzas con gente de otros países que le traiga otras prácticas. En fin, tema interesante para que ojalá tengamos otras instancias, si Dios quiere, y seguramente lo haremos en otros momentos. Ahora sí, Gonzalo, no sé si hay algo más o si no, vamos cerrando por el tiempo. Simplemente no quiero dejar de leer un comentario de Natalia Lafourcade porque creo que es válido. Dice que la presentación ha sido muy fructífera y agradece, pero quiere comentar respecto a la innovación en el Estado, que en los últimos años se ha modernizado mucho y desburocratizado, por ejemplo, a través de los trámites en línea. Y dejo una pregunta que creo que tú ya contestaste, pero que como me llegó te la quiero hacer. Si tú ves una contradicción entre sistemas de calidad y cultura, y por ahí yo te reitero mi agradecimiento, Juan, y lógicamente que esto es un webinar, lógicamente que todos tenemos ganas de seguir hablando de estos temas que son tan relevantes para el desarrollo de nuestros países, ¿verdad? En particular desde el Uruguay lo estamos hablando, pero creo que esto impacta en toda Iberoamérica. Muchas gracias, Juan. Te dejo con ese comentario y esa pregunta. Perfecto, Gonzalo, voy a redondear en 2 minutitos. Primero coincido con Natalia, yo mismo he dicho muchas veces, lo veo en los trámites de cédula, de pasaporte, por ejemplo, es más fácil sacarlo en Uruguay que aquí en Italia. Acá todavía se manda para tramitar las visas por correo en papel toda la información que le piden a uno. Digo, quiero decir con eso que yo no me como la pastilla, como decía el periodista que murió hace unos años, Enrique Quique Januzzi, yo no me como la pastilla de que todo lo de primer mundo o de otros países es mejor, para nada. Uruguay ha mejorado en herramientas, en eso no hay duda, y en modernización del Estado en herramientas. No en todos los lugares, también hay que ser justo, ¿no? Pero al ciudadano es cierto que muchos trámites al ciudadano, no tanto al inversor y a las empresas, pero sí al ciudadano, se ha mejorado mucho. Cuando hablamos de cambio cultural, yo creo que es un tema más de pedirle cosas del rol del Estado y del fondo de la cuestión de dónde van los recursos escasos que tenemos para que ese Estado realmente impacte más en estos temas tal vez más estratégicos. No sé si me explico. Ayer, por ejemplo, en un evento que hubo de economía plateada, que lo hizo Endeavor, muy interesante, muy bien organizado, no había presencia, hablando al menos, directamente del Estado. Algunos me dirán, bueno, ¿para qué queremos el Estado? Bueno, pero entonces, ¿para qué queremos el Estado? Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos más Estado o menos Estado? Pero si hay menos Estado, menos recaudación, que haya menos impuestos. Y si queremos más Estado, que también el Estado empiece a tener en la agenda pública temas estratégicos que muchas veces, como el agua, el tema del agua en Uruguay no es nuevo, y se lo subestimó, no se le dio la importancia. Yo vivía en Uruguay hace 18 años, ya se veía venir el tema del agua, pero como decía, no, va a pasar en 20 años. El tema del narcotráfico, cuando yo estudié en el CALEN, fue la hipótesis del conflicto de la generación del año 98. Los problemas hacia el 2020 en Uruguay van a estar dados por las bandas de narcotraficantes viviendo en el Uruguay y por el tráfico interno. Lo dijimos en el 1998. ¿Y qué está pasando? Pasó. Entonces, yo no estoy diciendo que siempre es más fácil hacer el diagnóstico que estar en la ejecución de la solución. Lo tengo claro, en el sector privado es igual. Es muy fácil como consultor decir a la empresa lo que tiene que hacer, y Gonzalo lo sabe perfectamente con sus años de experiencia, corrijan acá, pongan esto en el sistema de gestión, etc. Y luego es ejecutar con personas y con contextos y con otras variables que no controlamos. Estamos de acuerdo. Pero yo lo que le pido al Estado uruguayo es que, más que herramientas, que las siga teniendo, por supuesto, y las tiene, cambio de cabeza en la dirección alta de la burocracia para entender algunos temas. Y para redondear, la pregunta, para mí no hay ninguna contradicción, González, parte de lo que decía la compañera de aduanas o lo que mismo está diciendo Natalia. Si ya hay cosas positivas trabajando como trabajamos, bueno, agreguémoslo la filosofía de a poco, gradualmente, con nudging, con pequeñas campañas, con buenas comunicaciones de los logros, de a poquito, pero incentivemos a la gente a que se anime a seguir cambiando cositas. El metro cuadrado, influyamos en nuestro metro cuadrado, en lo que yo puedo hacer por mí mismo, por mi compañero, por el otro de la otra área, por mi pareja, por mis hijos, que si todos tenemos ese concepto de no querer cambiar todo de golpe, pero ir incorporando nuevas prácticas en la disciplina que usted quiere elegir, no solo en el Estado, evidentemente que la sumatoria de metros cuadrados positivos
van a generar un efecto, me parece a mí, virtuoso, que tal vez nos destrampe. Y lo otro, para redondear, tal vez es un tema de comunicación, también le digo a Natalia. Claro que puede ser un tema de la percepción y capaz que hay mucho más que ya se hace, pero por alguna razón en el mundo y en la opinión pública se percibe como que tal vez el Estado uruguayo todavía no es tan ágil, todavía es muy burocrático, todavía es muy costoso, en fin, yo no tengo la palabra, capaz que no lo es, pero habrá que demostrarlo más, y eso también es parte de una cultura de calidad que se preocupe por demostrar que hace las cosas mejor, que tiene ciertos resultados y que son tangibles y palpables. Pero bueno, un debate espectacular. Yo agradezco muchísimo nuevamente al INACAL. Yo creo que tenemos que pensar en hacer algún curso yo mañana específicamente para hablar de estos temas de aplicación con Design Thinking, con Lean Startup, pero aplicado a la gestión incluso pública. En fin, pueden ser temas muy interesantes. Así que nada, Gonzalo, tú sabes que seguiremos conversando. En mayo voy a estar por ahí. Así que nos reuniremos y seguiremos charlando, y muy a las órdenes para, a la distancia, también seguir colaborando con ustedes. Y a las órdenes de las personas, por redes sociales nos seguimos conectando con mucho gusto. Qué bueno, Juan, gracias por todo, y qué bueno que en mayo vamos a estar nuevamente en contacto personal, presencial. Te comento que nosotros desde hace un mes que estamos trabajando con el ingeniero Masashi Matsutomo, con un voluntario japonés que viene a enseñarnos cómo Japón ha progresado en temas de calidad, de innovación y de productividad, y creo que es una oportunidad tenerlo como lo vamos a tener acá por 2 años más trabajando con nosotros. Es una oportunidad imperdible para que las organizaciones uruguayas realmente generen estrategias acorde a los desafíos 2023. Porque, como tú bien dijiste, con el estilo de juego del 50 ya no seremos más campeones mundiales. Fue una etapa muy linda, una época muy linda que nosotros conocemos por nuestros mayores, pero ya esa etapa ya no va a volver. Así que te agradecemos, Juan, vamos a estar en contacto, y por cierto, alentarlos a todos de que participen en los premios y reconocimientos de INACAL, ya sea como organizaciones, ya sea como evaluadores. Quedamos a sus órdenes. Son trámites sencillos que se hacen online a través de la página web. Lo importante es que lo hagan antes del lunes 27 de marzo, que se inscriban, porque después, si posteriormente hay que aportar alguna información adicional, ya veremos, pero manifiesten su voluntad de participar, ya sea como evaluadores o como organizaciones, hasta el lunes próximo inclusive. Buen fin de semana, que sigan bien. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias a todos, Gonzalo. Muchas gracias a todos quienes siguieron este webinar. Y me alegro que sea ejemplo INACAL de lo que decía la compañera Natalia, de la agilidad y la gestión fácil de los trámites para facilitar justamente la inscripción de las empresas y de las personas. Un gran abrazo a todos. Buen fin de semana y nos veremos en cualquier momento en las redes y presencialmente. Abrazo y felicidades. Y Gracias. síganos también en las redes. Que estén muy bien.